Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Me alegra que estén bien. Vamos a poner este tiempo, este servicio en las manos del Señor, es lo más importante, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos en este lugar es para adorarlo, para exaltarlo a Él. Entonces vamos a hacer una oración por ello. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos da la oportunidad de poder estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, para reconocer, Señor, que tú eres el Padre de todo y de todos. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la libertad de poder congregarnos, Señor, de predicar la palabra, de cantar alabanzas a tu nombre, de orar unos por otros, Señor. Gracias, Padre, porque con esa misma libertad que hoy tenemos, Señor, nosotros te damos gracias y te pedimos también por todos aquellos hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, que han perdido esa misma libertad, que hoy no tienen la oportunidad de congregarse, porque en esos lugares es prohibido hacerlo, porque los están persiguiendo, porque, bueno, por tantas situaciones políticas, sociales, culturales, Señor. Pero nosotros te pedimos que donde quiera que haya un remanente tuyo, Señor, seas tú guardándolo y protegiéndolo, Señor, fortaleciéndolo, permitiendo, Señor, que cada uno de ellos pueda encontrar ese refugio en ti, que cada uno de ellos pueda encontrar esa paz, pueda encontrar esa esperanza, esa confianza en ese Dios todopoderoso. Por eso nosotros en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes también, que nos ayudes a nosotros a entender y comprender que la libertad que tenemos la debemos aprovechar, que esa libertad que nosotros tenemos es una libertad para que podamos seguir predicando el Evangelio, para que podamos seguir anunciando las buenas nuevas, para que podamos seguir congregándonos, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, porque hoy celebramos eso, celebramos esa libertad y celebramos esa oportunidad y ese privilegio que tú nos has dado de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y que nosotros podemos anunciar las buenas nuevas de salvación siempre. También queremos pedirte de una manera muy especial por aquellos hermanos y hermanas que han estado de cumpleaños, Señor, durante esta semana pasada. Los ponemos en tus manos, Señor. Por la hermana Angie Ramírez, por la hermana Anita López, por la hermana Ana Loyola, por Pablito Martínez, Señor, por Charles Berkeley, y por la hermana Manuela Mejía, y por Denise Telles, Señor, y los que no tengo aquí en mi lista, pero que tú los conoces. Gracias, Padre, porque les has concedido este año más de vida, y que sea un año lleno de muchas bendiciones, que ellos cada día se enamoren más de ti, Señor, que puedan caminar en obediencia a ti, que puedan entender y comprender, Señor, el por qué les has puesto, Señor, en esta tierra, el propósito por el cual ellos existen, Señor, para que ellos puedan seguir siendo obedientes a Él, Padre. Te pedimos una bendición especial para ellos y para sus familias en este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y como siempre, nosotros queremos agradecerte a ti en esta mañana, Señor, adorándote y exaltándote también con estas alabanzas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno, me alegra que estemos bien, de eso se trata, que estemos bien, que estemos confiados en el Señor, en su cuidado. Y bueno, hoy por lo que vemos hay muchas familias que han salido, es normal, siempre cuando hay fiestas, celebraciones y todo, pues es normal que hayan estos movimientos, estas ausencias. No nos preocupa porque sabemos que la obra es del Señor y que donde quiera que los hermanos estén, seguro que nos extrañan también, así como les extrañamos a ellos también. Esperamos que donde quiera se encuentren estén bendecidos, que el Señor los esté cuidando también. Y gracias a todos ustedes por participar esta mañana en este servicio. Quiero solamente recordarles o anunciarles que ya los juegos para los niños ya están en la tercera etapa. Recuerden que el pastor John había hablado de 2 etapas, ya están en la tercera etapa. Esta tercera etapa ya están nivelados, falta solamente ponerle el cemento, el concreto para los cimientos, y ya entonces podemos darle uso. Entonces ya le dije, pastor, el día que los termine, me aguanta hasta el sábado siguiente para que podamos hacer una fiesta con todos los niños, la familia, y podamos hacer algo especial. Entonces yo creo que este miércoles quizás están trabajando muy fuerte porque pues ya ven ustedes el calor que está haciendo, y pues se han aventado ahí
de 9 de la mañana a 9 de la noche, a pleno sol, pues el pastor John, el hermano Miguel, otros papás, los jóvenes. Entonces que el Señor les bendiga por eso y poder disfrutar pronto de esa bendición. Bueno, hermanos, hoy hemos ya hablado, hemos escuchado a muchos de ustedes que entraron, bueno, las hermanas que entraron saludando y felicitando a los papás, también el hermano Jorge estaba mencionando, hoy se celebra el Día del Padre. Yo creo que eso fue que los papás hicieron una huelga después de mayo, no, pues si hay para las mamás, también para los papás, y entonces presionaron y pues no, pues vamos a darles gusto a los papás. Todas las mamás del mundo se reunieron y dijeron, vamos a darles gusto, vamos a hacer creer que sí, y vamos a, ¿cuál día escogemos? No, pues el 19 de junio, eso, el Día del Padre. ¿Y qué regalo les damos? Pues les pedimos las tarjetas de crédito de ellos y les compramos el regalo. Así casi siempre sucede. Pero nosotros decimos, bueno, la intención es lo que vale. Y entonces así nos vamos y todos felices, ¿cierto? Porque si la esposa está feliz, pues todos felices, ¿no? Entonces, gracias de todas maneras, hermanas, por pensar en nosotros, aunque sea así. No, mentira, yo sé, y como les decía el Día de la Mamá, este es un día que se celebra todos los días. Obviamente este tipo de celebraciones tienen muchos matices, es decir, puede ser un día muy feliz para muchos, pero también es un día muy triste para otros. Pues triste porque a lo mejor el papá falleció este año, o aunque haya fallecido hace muchos años todavía se le extraña, se le recuerda. Otro caso más triste, pues nunca conoció a su papá, o su papá lo abandonó, la abandonó, entonces nunca tuvo esa relación con papá. O si estuvo el papá presente, pues fue un papá presente físicamente, pero ausente en afecto, ausente en aprecio. O sea, hay muchas cosas que rodean este tipo de celebraciones y siempre afloran todas esas emociones. También para los papás puede ser un día alegre, un día muy triste. Un día alegre para esos papás que están recogiendo el fruto de su amor, de su dedicación, de su cuidado, de todo lo que hicieron por sus hijos. Muchos papás solteros o papás viudos que salieron adelante con sus hijos. O muchos papás también pueden estar tristes. ¿Por qué? Porque seguramente en su conciencia está lo que no hicieron o lo que dejaron de hacer. Entonces hay muchas emociones, hay muchos sentimientos. Por eso a veces ni es tan bueno este tipo de celebraciones, porque pues despertamos una cantidad de emociones que no, pues que la verdad no nos alegran o no honran al Señor. Por eso nosotros siempre como cristianos tenemos que darle la vuelta a todo este tipo de celebraciones y saber que nosotros, a pesar de nosotros, todos los que estamos acá, a pesar de que no tuvimos papá, o que ya no está, o que fue bueno, o que fue malo, o que nosotros como papá fuimos malos, bueno, lo que sea, realmente todos los que estamos acá somos unas nuevas criaturas, y tenemos un Padre perfecto. Tenemos un Padre maravilloso, tenemos el mejor Padre del universo y todos los universos existentes, que es nuestro Padre Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro, el resto de emociones tiene que quedar ahí. Procurar sanarlas. Hay que sanar todas esas cosas, porque esas cosas del pasado es como usted queriendo avanzar, pero con un resorte. Y entre más usted se aleje, ese resorte se va a tensionar más. Y yo le digo, cuando ese resorte se reviente y regrese. Por eso hay que dejar las cosas del pasado, sanar todas esas cosas, entregarlas al Señor. Y fechas como estas son buenas en ese sentido si realmente nosotros hacemos esa purificación en nuestro corazón. Entonces no deje pasar este día. Si usted tiene algo en su corazón que ha guardado por años, déjelo hoy ahí. Déjelo hoy ahí y entrégueselo al Señor, porque de lo contrario usted va a estar año tras año masacrando su corazón. Entonces, hoy es un día de sanar, y qué bueno que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor para que podamos comprender eso. Entonces, quiero mostrarles un video
quiero mostrarles un video muy precioso. Creo que hace unos 3 o 4 años lo vimos, pero seguramente ya se nos ha olvidado porque estamos tan invadidos de información, o como decía el hermano Jorge, ya nosotros los viejitos, por ejemplo, se nos olvida mucho. A mí todo se me olvida. Entonces es bueno estar recordando y recordando y recordando, ¿no? Y viejito, ya cumplo 45. Hoy es 19, el próximo lunes. No, ya estoy, ya arranqué el siguiente nivel. De 45 a 90 hay un pasito. Entonces, entonces ya arrancamos, ¿no? Vamos a ver este video, hermanos, y vamos a meditar en él. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Bueno, creo que muchos somos mentirosos. Pensándolo desde esa perspectiva, esta preciosa niña, creo que muchos hemos sido mentirosos en ese sentido. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza que he titulado Un papá bienaventurado. Lo más importante es que nosotros podamos siempre ir al modelo perfecto que encontramos en la Escritura. Y hoy vamos a estar hablando del papá bienaventurado que aparece en el Salmo 127, versículos 3 al 5. Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados allí también en nuestra transmisión. Gracias por su fidelidad, hermanos. Recuerden también que la
prédica siempre se sube al canal de YouTube. Ya la subimos editada, organizada. No podemos poner en el canal de YouTube las canciones, pues porque hemos tenido dificultades con los derechos de autor. Entonces, mientras hacemos la transmisión en Facebook Live, sí, pero en YouTube ya no ponemos las canciones, porque varios hermanos me han preguntado que por qué no ponemos las alabanzas en YouTube. Es por ese motivo. Pero si las quiere escuchar, puede ir y mirarlas en el Facebook, que ahí queda el video guardado. Tienen ustedes ya ahí entonces el Salmo 127 del 3 al 5. Lo primero que quiero identificar es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? ¿Qué significa bienaventurado? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua y otros, dice que bienaventurado es alguien que es afortunado y feliz. También dice que es una persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Entonces, teniendo eso claro, vamos a la palabra. Salmo 127 del 3 al 5, un salmo maravilloso. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este video que vimos es un video de un papá bienaventurado, porque realmente refleja lo que muchos papás pueden estar o podemos estar viviendo. Algunos más intensamente, otros no tanto. Es quizás un modelo ideal de lo que puede ser un papá, pero al final de esta enseñanza vamos a encontrar el secreto para nosotros poder lograr ser ese papá. Y ustedes me dirán, bueno, pastor, pero es que yo ya pasé por eso hace mucho rato, ya mis hijos ya están todos grandes, ya tengo nietos, ya se fueron de la casa, y yo ya no puedo retroceder el tiempo, lo que hice. Claro que nosotros podemos seguir retándonos a ser un papá bienaventurado, porque nosotros vamos a ser papás hasta el día en que nosotros morimos. Así ya nuestros hijos no vivan o no vivan con nosotros, nosotros seguimos siendo papás. Y nosotros tenemos una responsabilidad espiritual, aunque nuestros hijos ya no nos quieran escuchar, aunque ya no nos quieran hablar, o sea lo que sea que haya distanciado, seguimos siendo papás. Entonces todavía tenemos la oportunidad de, si bien no criarlos o corregirlos o hacer ya algo con ellos físicamente, porque ya no los tenemos cerca, pero sí lo podemos hacer espiritualmente. Ahora, seguimos siendo una figura de autoridad de alguna manera, porque ahí vienen los nietos. Y si no, pues nosotros dentro de la congregación podemos seguir manteniendo ese modelo. No importa si usted tiene 20 o 30 o 40 o 50, 80 o 90 años, usted puede seguir siendo un modelo espiritual de un papá, porque vieron todos los niños que salieron de acá. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que seguir cumpliendo también nuestro rol. Ahora, usted seguramente en su caminar diario se puede encontrar con muchos hombres que están pasando por situaciones difíciles, y ahí es donde esa experiencia y el conocimiento de la palabra le va a ayudar a usted para ser ese mentor, esa guía, ese apoyo, ese consejero para quizás un papá que esté pasando por momentos difíciles y usted ya no pudo arreglar los suyos, pero usted puede ayudar a que muchos otros puedan corregir lo que seguramente usted no hizo. Ahora, como les decía hace un rato, somos una nueva creación, no tenemos por qué estar mortificándonos por lo que hicimos o dejamos de hacer, entregamos eso al Señor, pero sí tenemos que ponernos como reto cada día aprender más y más para ayudar a otras personas, porque de eso se trata. Ahí es donde somos nosotros verdaderos discípulos. El Salmo 127 nos presenta en esta porción quizás un modelo de lo que un papá debe ser y lo que un papá debe hacer. Y es importante porque todos nosotros, todo lo que aprendemos en cada día de nuestra existencia es para mejorar nuestro ser y para mejorar nuestro hacer. Y habla de tres facetas que quiero yo considerar en esta mañana. Una es responsable, valiente, seguro. Un papá responsable, valiente y seguro.
El papá que nos describe el Salmo 127 debe poseer estas tres virtudes, y son virtudes visibles, y ahorita vamos a describir cada una de ellas y vamos a ver por qué son visibles. Estas virtudes le permitirán hacer bien su trabajo y realmente convertirse en un papá bienaventurado. Cuando estamos hablando de responsable, estamos hablando, el versículo 3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En la Nueva Traducción Viviente dice así, o se lee así: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y en la Palabra de Dios para Todos dice: los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Entonces, el salmista, inspirado por Dios, dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Y qué gran privilegio, pero al mismo tiempo qué gran responsabilidad, que nosotros seamos considerados herederos de Dios a través de nuestros hijos. Es decir, nuestros hijos nos hacen herederos de Dios. Pastor, yo nunca tuve hijos, yo nunca me casé, o no quise tener hijos, entonces no soy heredero de Dios. Claro, todos somos herederos de Dios en la medida en que nosotros engendramos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Cada persona a la que usted le comparte el Evangelio, hermanos, automáticamente se comienza o se inicia, se desata una relación de paternidad o maternidad espiritual. Ese término está muy criticado, sí, de que no se puede hablar de padres espirituales ni nada, porque algunos líderes han abusado de ese término. Entonces, si yo le predico el Evangelio a usted y usted es mi discípulo, entonces yo como padre espiritual abuso de esa autoridad espiritual que tengo, y ahí es cuando muchos líderes en muchas iglesias abusan de las congregaciones. Y entonces ya le llaman papá. Yo escucho muchas iglesias donde a los pastores les dicen padre, papá, y hacen todo lo que él diga porque él es mi papá espiritual. No, eso no es allá a donde está enfocado esta expresión. Esa posibilidad que yo tengo de engendrar espiritualmente a alguien, es decir, de presentar el Evangelio y ayudar a esa persona como si fuera un hijo, ayudarlo a que comience su proceso de crecimiento espiritual, a comer, a que vaya avanzando, a verlo lograr muchas cosas espiritualmente. A eso me refiero cuando estoy hablando de engendrar hijos espirituales. Entonces, todos podemos ser considerados herederos, y esto va incluido para hombres y mujeres, por supuesto. Ahora, las herencias, si alguien ha recibido herencias alguna vez, eso es como, pues en mi caso será una utopía, ¿no? Pero si alguien ha recibido herencias alguna, yo he recibido herencias de mi mamá, de mi papá, y se los digo y les agradezco cada día, aunque no debería agradecer por eso, pero yo les agradezco las herencias: colesterol, triglicéridos, alta presión, todo eso, ¿no? Pero algo dejan por lo menos, ¿no? Le digo a mis papás eso, ¿no? Gracias por esas herencias, ¿no? Pero no, hablando en serio, las herencias son algo que nosotros no produjimos, que nosotros no las formamos, no las hicimos. Por tanto, esas herencias no nos pertenecen, realmente no es trabajo nuestro, pero nos han sido dadas. El que haya recibido una herencia, o los que vayan a recibir herencias, seguramente es algo que tú no trabajaste, que tú no produjiste, pero que te fue dado. ¿Para qué? Para que lo administremos y, por supuesto, para que lo cuidemos y que lo podamos disfrutar plenamente, porque qué gracia hay que uno reciba una herencia y no la pueda disfrutar. Las herencias son para disfrutarlas, hay que cuidarlas y hay que disfrutarlas. Y si no, pregúntele a los bisnietos y tataranietos de Rockefeller si la han disfrutado, ¿no? Entonces, tres cosas importantes acá también cuando estamos hablando de que nuestros hijos son la herencia de Dios. Y si los hijos son la herencia de Dios, entonces nos tenemos que plantear tres cosas. Primero, que nuestros hijos son de Dios, porque ellos son herencia de Dios, entonces no nos pertenecen, son de Dios. El Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, todos somos del Señor, por tanto nuestros hijos son de Dios, no nos pertenecen.
Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces nosotros nos apropiamos demasiado de nuestros hijos, nos adueñamos de nuestros hijos, pero no nos pertenecen. Y tenemos que vivir con eso muy claro, porque es una herencia que Dios nos ha dado. Pero eso no quiere decir que nosotros no debamos responder por ellos. Debemos cuidarlos, porque la Biblia dice o se refiere a ellos como cosa de estima. ¿Qué es cosa de estima? En otras versiones la Biblia dice, son nuestra recompensa. Entonces es definitivamente claro que nuestros hijos son además un regalo divino y por lo tanto nosotros debemos cuidarlos esmeradamente. Por eso les decía ahorita que el título de papá no se acaba sino hasta que uno se muere. O sea, uno tiene que seguir esmerándose cada día por cuidar a sus hijos. Pastor, es que ni me hablan ni me llaman, pero ¿puedes orar por él? ¿No tienes la posibilidad de orar por él? Claro que sí. Entonces el vínculo sigue. Aunque se haya roto de parte de los hijos, de parte del papá no se debería romper, porque uno puede seguir orando por sus hijos donde quiera que estén para que el Señor haga su obra en ellos. Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y esto, voy a ver dos versículos que hablan de la corrección. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. A ver, nosotros hemos relacionado el castigo como algo muy negativo, seguramente por nuestra experiencia personal, pero el castigo realmente, la mejor expresión o la mejor definición de castigo es corrección. Y corrección es algo muy positivo, porque uno corrige lo que está mal para que sea algo bueno. Entonces, realmente nosotros a nuestros hijos espirituales o físicos o de sangre, los debemos corregir, es nuestra responsabilidad y eso es parte de cuidarlos. No dejar que ellos hagan lo que a ellos les parezca bien o lo que les dé la gana. Estoy hablando en la edad en que podemos corregir. Sí, porque usted me dice, ay, pastor, mi hijo ya tiene 45, 50 años, ¿qué vamos a corregir? Espiritualmente puedes hacerlo en oración, pero digamos en la edad en que nosotros podemos hacer ese trabajo. Corregirlos es importante. Y por eso el Señor advierte, dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo, porque muchas veces las correcciones vienen con una soberbia y nosotros podemos hacerles daño. Claro que nosotros debemos corregir a nuestros hijos, hay que corregirlos como cada quien considere, porque no vamos a entrar en esos detalles. Pero ¿cómo nosotros podemos enseñarles a ellos lo que es la corrección y no un castigo abusivo, cuando nosotros nos podemos acercar a ellos después de la corrección y hablarles y abrazarlos y besarlos y que ellos entiendan que lo que hemos estado haciendo lo hemos estado haciendo por amor, pero no debemos dejar de corregirlos, porque si nosotros no los corregimos, entonces no los estamos cuidando. Uno realmente quiere arreglar o corregir lo que uno aprecia, ¿sí? Lo que uno aprecia. Usted quiere arreglar su jardín. Usted no se levanta un día cualquiera diciendo, ay, no veo la hora que sea mañana para salir a cortarle las 3 yardas de zacate que tiene mi vecino. No, si con dificultad se levanta usted a cortar el suyo, entonces es igual. Uno quiere corregir los hijos de uno porque uno los ama, pero tiene que tener claro que esto hay que hacerlo con amor, con inteligencia. Y la Biblia lo está diciendo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, el castigo, viéndolo como una corrección, es importante. Los que todavía tenemos hijos en edad de corrección, pues debemos mantener esto claro y pedirle al Señor guianza y sabiduría. Los que ya no tienen esa opción, pues ustedes, la manera de corregir es espiritualmente, poniendo en las manos del Señor a sus hijos. Si no están andando bien, ponerlos al Señor, porque Él sí tiene la varita de la corrección afilada para todos, cuando sea necesaria. Entonces, si ya sus hijos no los puede corregir usted, pero usted los pone en las manos del Señor para que el Señor sea haciendo esa corrección, por el bien de ellos, por supuesto. Y otra cosa importante,
que debo hacerlos productivos. Debo hacerlos productivos, enseñarlos a trabajar, enseñarles el valor de las cosas, de los recursos. Yo aprendí a trabajar a los 7 años y aprendí a trabajar a los 7 años porque pues tenía un tío, yo vivía con mi abuela y porque ellos me daban el estudio. Mis papás tenían muchas dificultades, entonces mis abuelos me tenían con ellos viviendo y me daban el estudio. Y entonces yo le pedí a un tío que tenía un negocio, le dije que si me daba dinero para comprarle algo a mi mamá, porque yo quería comprarle algo. Allá le llamamos el mercado, ustedes le llaman el mandado. Y yo quería sentir que era comprarle un pequeño mandado a mi mamá. Entonces voy donde mi tío, que tenía dinero y tenía su negocio, le pido dinero y me dice, no, yo no te voy a dar dinero, yo te voy a dar. Y me sacó una cantidad de artículos de los que él vendía, dulces y otras cosas, y me dijo, mira, te vas a llevar esto y lo vas a vender, y cuando lo vendas vienes. No me dijo nada más. Entonces yo me llevo esas cosas para mi casa, voy debajo de mi cama, saco unas tablas de la cama, salgo ahí como al andén o a la banqueta de mi casa, habían 2 muritos al lado y lado, pongo las tablitas encima, así, y pongo todas las cositas encima y ahí me siento. Y los vecinos pasaban y me compraban una cosa, me compraban la otra. Tenía 7 años, entonces ya agarro todo lo que produje, se lo llevo a mi tío Orlando, y me dice, ok, esto es el capital, es decir, esto es lo que valen todas las cosas que yo te di. Y te queda este poquito es tu ganancia, es lo que tú te ganaste. Entonces yo feliz fui a agarrar eso y dijo, no, ahora con esta ganancia me vas a pagar toda la mercancía. Entonces ahora toda la mercancía es tuya, es tu capital. Y de aquí para allá vas a empezar a producir. Y él me enseñó a trabajar a los 7 años. Entonces yo todos los sábados agarraba un bus o un camión, como lo conocen ustedes, de una ciudad que se llama Envigado, a Itagüí o a la Estrella donde vivían mis papás, que es como ir de aquí a San Juan o algo, pero había que agarrar un bus de 7 años, de 8 años, y le llevaba a mi mamá un mandadito. Le compraba, qué sé yo, unas lentejas, un arroz, cualquier cosa, pero yo me sentía un hombre grande y pues soy el hijo mayor. Entonces yo desde esa edad y de ahí para acá, lo que usted no se imagina. O sea, a mí me enseñaron a trabajar mis tíos, yo he hecho encuestas en la calle, he vendido ropa, he trabajado en construcción, he cargado arena, he paliado, he levantado bultos. No, hermano, he trabajado de mesero, he trabajado de... No, es que si les hago una lista, no me creerían todas las cosas que he hecho. Pero me enseñaron a trabajar desde los 7 años. Entonces, yo le doy gracias a Dios por mi tío Orlando, él está en la presencia del Señor ya, que yo aprendí de él a trabajar. Y de mi papá, ¿qué aprendí? Porque con mi papá en mi niñez yo no tuve mucha convivencia. Mi papá trabajaba mucho, aparte de eso en ese entonces mi papá tenía problemas con el alcohol. Entonces era una familia con conflictos. Pero una de las cosas que yo más le doy gracias a mi papá que me enseñó fue a ser supremamente honesto y correcto. Paga lo que debes. Paga lo que debes. Mi papá le tiene pánico a meterse en deudas y no le gustan las deudas, y así he sido yo. Entonces si yo me meto en una deuda es porque ya sé que la puedo pagar. Y mi papá toda la vida, él nunca jamás le ha quedado debiendo un dinero a nadie. Ha perdido muchas veces, pero él nunca le ha quedado debiendo a nadie. Entonces esa honra que mi papá puede decir, nunca... El día que mi papá muera, nunca le quedé debiendo plata a nadie, ni nada. Mi papá es súper cuidadoso con eso, no le gustan los conflictos. Él es, digamos, de carácter fuerte, de temperamento explosivo, ¿no? Y se enoja y todo, y yo eso lo heredé. Pero nunca nos han gustado los conflictos, no me gustan los gritos, no me gustan las peleas. Yo me puedo enojar con muchos de ustedes, pero al minutito yo ya estoy como si nada, porque no me gusta darle chance o darle espacio a rencores para siempre. Y entonces esas cosas le agradezco yo a mi papá. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos a ser productivos, ¿sí? Desde pequeñitos, enseñarles el valor de las cosas, enseñarles a trabajar. Hoy en día los niños no valoran el sacrificio que uno hace para eso. Ellos simplemente abren su boca y pues ahí está el computador, la tablet, los audífonos, el otro, el celular, el carro, el paseo, la ropa, lo que sea. Y es que eso, ¿de dónde sale? De un cajón mágico. Muéstrenme dónde está ese cajón mágico. Eso sale de acá, mire. De acá hay que enseñarles a ellos el valor de las cosas, con pequeñas disciplinas, pero hay que enseñarles a nuestros hijos el valor de las cosas.
Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero hacer una aclaración con este versículo. Este versículo no está diciendo, instruye al niño en el camino del Señor. Ay, pastor, pero ¿cómo así? Y entonces, no. Este versículo, si usted lo estudia y lee el contexto, le está diciendo a los papás, instruye al niño en su caminar, en su camino, en el camino del niño, para que el niño tenga esa dirección correcta. Por supuesto que en ese instruir al niño en su caminar, pues yo estoy presentándole al niño los caminos del Señor. Pero yo tengo que enseñarle a mis hijos y tengo que instruirlos en su caminar, en todo su proceso de crecimiento. Yo tengo que ir instruyendo a mis hijos, o en el caso de muchos de ustedes, a los nietos. Y dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, conmigo lo hicieron, me instruyeron en mi caminar, y pues aquí vamos. Claro, con dificultades, por supuesto, y malas decisiones, pero nunca me he apartado de ese caminar del cual fui instruido. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso habla de instruirlos, de enseñarlos, de guiarlos siempre. Esa es una de las responsabilidades. Dos textos más que no los voy a leer, pero si usted está tomando nota, Mateo 19, 14 y Joel 1, 3. En segundo lugar, de ese Salmo 127, estamos hablando de que un papá responsable, pero un papá valiente. Dice el versículo 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. La palabra de Dios para todos dice, son como flechas en las manos de un guerrero. Como flechas en las manos de un guerrero. Una característica de un padre es la valentía. Es la valentía, y es una virtud que le permite enfrentar cualquier situación difícil con un carácter decidido y con suficiente valor. Pero, pues, está hablando de un carácter decidido y con suficiente valor, pero a veces no somos valientes para muchas cosas. Yo, por ejemplo, no soy muy valiente para una cucaracha, o no soy muy valiente para una araña. Ahí sí, gracias a Dios por Laura, porque ella sí las mata. Yo, cuando ella la mataba, yo ya llevo 3 millas de haber corrido. Entonces en eso he ido aprendiendo poco a poco. Anoche estaba mi niña en el baño y yo ya estaba acostado y empezó, un bicho, un bicho, un bicho. Y Laura estaba en el baño y no podía salir, y pues ¿quién tenía que ir? La niña gritando, pues el papá. Dije yo, vamos a poner en práctica la predicación de mañana para no pasar raspando, ¿sí? De panzazo. Y me aviento, y era un bichito chiquitito, pero pues para la niña era una gran cosa. Y pues yo, ¿qué hago? No soy capaz de pisarlos, no soy capaz. Y fui y busqué un spray de alcohol, alcohol, y ahí como pude ya lo maté, lo cogí y lo tiré. Ese tipo de valentía no es tanto, porque a veces no somos tan valientes. Mis hijos se cortan, se golpean, no, hermano. Laura tiene 3 niños ahí, María Clara, David Camilo y yo. Todos 3 llorando, todos 3 asustados, nos tiene que calmar a los 3. Porque yo soy para eso cobarde, para la sangre, para los golpes. Bueno, que el Señor me ayude, pero sé que van a pasar momentos. Hace unos días mi niño se cortó acá, viene y se pellizcó con algo y vino calmado. Estábamos ahí comiendo con los estudiantes. Papi, me porrié, me lastimé. Y yo, muéstrame. Y me muestra la mano, hermanos, en sangre, así chorreando, poteando. Y yo, Laura, Laura. Y claro, como yo pego el grito, David Camilo de una vez, ¡ay! Se puso a llorar, y lloró como una hora por culpa del papá, que lo asustó más, el papá, que el mismo golpe. Pues sí, se pellizcó bastante, se cortó y fue feo, pero, ay Dios, que el Señor nos ayude. No es esa valentía, pero es del carácter, ¿no? Del carácter, la valentía y la decisión del carácter. Ahora, los hijos, hermanos, una y otra vez nos llevan a usar de esa virtud constantemente. No solo para protegerlos en situaciones de peligro, con excepciones, pero más que eso, en el reto de enfrentar la vida con todo lo que venga, para ser un modelo a seguir para ellos. Yo he trabajado desde los 7 años hasta el día de hoy, a 45, haga la cuenta, trabajando, o sea,
trabajando, no dependiendo de nadie. Mi papá jamás me compró un desodorante, jamás, ni unos talcos de pies, jamás me ha comprado mi papá, nada de eso. Lo que me ha dado, me lo ha dado ya viejo, de cariño y todo eso, pero yo siempre desde los 7 años, ¿no?, hasta hoy he trabajado y he podido comprar eso. Entonces ese es el tipo de cosas de las que estoy hablando, el carácter, de enseñarles a nuestros hijos esas cosas. Entonces la verdadera valentía de un padre creyente es modelar a Cristo. Esa es la valentía de la que yo estoy hablando, de modelar a Cristo en la vida de sus hijos, con todo el sacrificio que implica eso cada día, y no mostrándonos perfectos, ¿sí?, pero sí vulnerables delante del Señor, ¿no? Las saetas, hermano, cuando el versículo está hablando de saetas, las saetas no son más que flechas, y el valiente es el guerrero que prepara las flechas para que puedan dar en el blanco en el momento preciso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando un padre ha hecho un buen trabajo con su saeta, es decir, con su hijo, y éste da en el blanco, ese padre se goza y sabe que ha sido bienaventurado. Y si no, entonces es momento de decir, Señor, no lo hice así, pero ayúdame de aquí en adelante a poderlo hacer desde otras esferas de mi vida, ¿cierto? 3 cosas importantes: padres valientes para formarlos con principios bíblicos, padres valientes para corregir e intervenir en su carácter, y padres valientes para invertir tiempo y ser ejemplo de vida. Y hay estos 2 textos, Salmo 78, 6, 7, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Proverbios 23, 24 y 25. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Y por último, entonces, hablamos de valiente. El anterior fue, a ver si se acuerdan, porque si están prestando atención. Esforzado. ¿Qué dijeron? Responsable. Eso, el sordo soy yo y el olvidadizo. Responsable, valiente, y por último, seguro. Seguro. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En la traducción del lenguaje actual dice que tienen muchos hijos. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Menos mal ahorita no aplica, digamos, esa ley para nuestra época, porque pues los que tuvimos 2 o 1, pues no podríamos hacer lo que hacían en ese entonces. Pero aquí está hablando de la aljaba, y la aljaba es esa bolsita donde se metían las flechas. Entonces, por supuesto, si usted tiene una aljaba con una flecha y está en una situación de peligro, ¿cuántas oportunidades tiene usted? Una. Pero si usted tiene en la aljaba 5, 7, 8, 10 flechas, seguramente se va a sentir uno más seguro. Entonces, por eso el salmista dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de hijos. Algún pastor amigo me decía alguna vez que yo debía tener 5 hijos porque las aljabas eran con 5, y yo, ay no, pero eso era en esa época los 5, dejemos así más bien. Él los completó, él sí llenó su aljaba, dejemos ahí más bien. Pero miren, en la época en que se desarrolla este salmo, los pleitos se llevaban a cabo en las puertas de las casas, o generalmente en las puertas de la ciudad. Si alguien tenía un pleito, un conflicto con alguien, iban y lo resolvían en la puerta de la casa o en la puerta de la ciudad. Pero esa persona que iba a resolver el pleito no iba solo, iba con su ejército personal, que eran sus hijos. Entonces la persona que tuviera muchos hijos, pues tenía la seguridad de ser defendido y de ser protegido por ellos. Por eso dice, bienaventurado el que tuvo sus hijos en la juventud, porque ya cuando llegue esa vejez, pues se supone, ¿no?, que va a tener hijos que lo cuiden, lo protejan y velen por él. Eso pues poco se ve, pero se supone que eso debería ser lo natural, ¿cierto? Entonces,
Quien hubiese criado buenos hijos, los tendría allí junto a él en esa puerta, cuidando y defendiendo a su padre. Un padre creyente debe estar seguro cuando ha hecho bien su trabajo y confiar que sus hijos están en las manos del Señor. Salmo 128:3 dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y esta figura de las plantas de olivo está hablando de fortaleza, de permanencia, de firmeza que nosotros podemos esperar de nuestros hijos cuando han sido bien guiados en el Señor. Proverbios 23:24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, lo leímos hace un rato, y el que engendra sabio se gozará de él. Pero hay algo importante, y es que ninguno de nosotros podremos nunca ser ni responsables, ni valientes, ni seguros, si no dependemos totalmente de Dios. Ese Salmo 127, los primeros 2 versículos, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Explíquemelo, pastor, vuélvalo a leer, se lo vuelvo a leer. Nueva traducción viviente. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Es decir, es Dios. Y en esto, hermanos, es donde ya viene ese descanso para todos nosotros. Los que tenemos hijos que todavía podemos disciplinar o corregir o guiar o instruir o trabajar con ellos, y los que ya sus hijos están grandes y ya salieron, entonces todos nosotros, hermanos, no podemos hacer absolutamente nada si no entendemos que se trata de Dios. Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Y es claro entonces que si nosotros no dependemos ni confiamos absolutamente de Dios, de nada nos sirve esforzarnos humanamente. Conozco muchos papás que están batallando con eso. Ay, pero es que mi hijo, que mire, que esto, lo otro. Eso no es una guerra verbal. Eso es un trabajo espiritual. Entonces ahí es donde nosotros como papás tenemos que hacer ese trabajo espiritual. Los que ya no tienen a sus hijos con ustedes en sus casas, pues es un trabajo mayormente espiritual. Nosotros tenemos una única opción para ser bienaventurados, y es nuestra dependencia del Señor. En eso radica el secreto. Nada de lo que yo haga será totalmente efectivo si yo no dependo de Dios. No, pero es que yo no necesito, mire, yo tengo una buena empresa, tengo un buen trabajo, tengo un buen salario, tengo buenos bienes, les va a quedar, mejor dicho, para que vivan 20 vidas más. Dígale eso a los de Wall Street cuando se cayó en el 2008, a ver, que pensaban igual, dígaselos. Y lo que va a pasar pronto, no, esa no es la seguridad es Cristo. Mire, en Jueces, cuando los papás de Sansón, el Señor les dijo que iban a tener un hijo y les dio instrucciones y todo, el papá desesperado dijo, no, vamos a traer a ese señor, ¿para qué? Mire lo que dice Jueces 13:8. Entonces Manoa oró a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, escuche, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Manoa se sorprende de la responsabilidad que tiene y entonces dice, Señor, por favor, enséñame qué es lo que yo debo de hacer. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Enséñame lo que nosotros debemos hacer con ese niño que viene. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos que ponernos en este mismo lugar de Manoa.
vuelvo y lo digo, con los hijos de sangre, los hijos físicos que tenemos en casa o fuera, y con los hijos espirituales. Conclusión: para ser un verdadero papá bienaventurado, debemos ser un ejemplo a nuestros hijos, guiarlos y cuidarlos, por supuesto, para encaminarlos en su camino y guiarlos a Cristo. Pero esto, hermanos, se logra solo si y solo si dependemos totalmente de Dios. Pero al mismo tiempo, hoy recibimos este mismo llamado para todos los creyentes, sean papás o no sean papás, porque somos llamados a ser un ejemplo en todos nuestros aspectos. Lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos debe reflejar el carácter de Cristo. Todos estamos llamados a ser un ejemplo para quienes están a nuestro alrededor. Y es importante que aceptemos este llamado del Señor de ser bendecidos para bendecir. Amén. Quiero orar por los papás, orar para terminar este servicio, y también le voy a pedir a la hermana Manuela y a la hermana Elia para entregarles a los papás que estén presentes un detallito de parte de Getsemaní. Entonces, por favor, todos los papás se pueden poner de pie y vamos a orar por ustedes. Levanten su mano, si usted no lo puede hacer, levante su mano, pero vamos a estar allí con usted también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por cada uno de los papás que estamos en este lugar. Gracias, Señor, porque tú de alguna manera nos has dado este rol para que nosotros lo vivamos. Seguramente tenemos muchas cosas que corregir, seguramente tenemos muchas cosas de las que nos debemos arrepentir, pero como hoy, Señor, se trata de honrar al Padre eterno, entonces todos los papás que estamos acá queremos honrarte a ti, darte gracias por la oportunidad de ser padres, darte gracias, Señor, porque si pudimos hacer algo, lo hicimos muchas veces sin pensarlo, sin saberlo, Señor, pero hoy nos ponemos en tus manos, para que de aquí en adelante, en la medida de nuestras capacidades y conforme, Señor, al momento de nuestra vida que estemos viviendo, nosotros podamos seguir adorándote y exaltándote como padres, como abuelos, como padres espirituales, pero que podamos seguir el mejor modelo que eres tú, y que podamos entender que las cosas no van a cambiar por nuestro esfuerzo o por nuestro título, que las cosas realmente van a ser posibles porque dependemos de ti. Y entonces te pedimos, Señor, que nos ayudes a depender cada día más de ti, para que nosotros podamos ser ese modelo de influencia, para nuestros hijos que tenemos ahí en casa, los que tenemos hijos chicos, para nuestros hijos aunque ya estén grandes y hayan salido de nuestra casa, para nuestros nietos, para nuestros vecinos, nuestros sobrinos, para los niños de nuestra congregación, pero que podamos seguir cumpliendo ese rol delante de ti, Señor. Gracias por cada uno de estos hombres que están aquí de pie, Señor, y yo te pido que les fortalezca, Señor, que sanes su corazón, cualquier cosa que haya en su corazón, sea lo que sea, que seas tú sanando su corazón, Señor, y que seas tú obrando en cada uno de ellos para que podamos entender el privilegio que tenemos, Señor. Bendícelos grandemente a ellos y a sus familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darles este detallito, hermanos. Si la hermana nos acompaña con una melodía, ya damos por culminado el servicio, pero no se vaya sin antes felicitar a los papás y recibir este detallito de parte de nuestra congregación. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos.